Listo. Ok, voy a compartir pantalla. De acuerdo. ¿Veis la pantalla? Sí, lo vemos. De acuerdo. Ok, pues bienvenidos. Esta charla la he llamado Instant Feedback, pero la podría haber llamado de muchas otras maneras. Aquí pongo unos cuantos nombres. Backdoor Fetching, SyncUI, Nova Web UX, estos son de Manu, o whatever. O sea, es decir, no sé si esto, no sé cómo llamarlo y además no sé ni siquiera si ya de por sí tiene un nombre. No tengo ni idea, así que coged el nombre que más os guste o ayudadme a darle uno, o si alguien sabe si esto tiene nombre, que me lo diga. ¿Vale? ¿De qué va todo esto? Lo voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿vale? Lo voy a entender enseguida. Vamos a ver este ejemplo. Esto es una app, es un proyecto que yo hice para una prueba técnica. Es una app que es como un to-do list, ¿vale? Vamos a verlo en acción. Yo aquí le doy a App Task, le pongo un título, le doy una prioridad y pongo una descripción. Ok, y guardo. Se me guarda, ¿vale? La puedo editar. Cambio esto, por ejemplo, lo pongo en medio y le doy a guardar. Se guarda. Y si quiero borrar, le doy aquí a editar, le doy a delete y se borra, ¿vale? Se lo traigo de nuevo. Está vacía la lista. Ok, ¿de qué va todo esto? Os dais cuenta de que en cada acción que yo hago, le pongo un nombre, le pongo una descripción. Si yo guardo, spinner, carga. Si yo cambio esto, cambio la prioridad también, lo edito, spinner, carga. Y si la quiero borrar, spinner, carga. La aplicación se bloquea cada cierto tiempo, cada vez que yo hago una acción, la aplicación se bloquea. Y eso entorpece la experiencia de usuario. Aquí vamos a hablar de mejorar la experiencia de usuario. En realidad vamos a hablar de otras cosas en el fondo, pero lo entenderé un poco al final. Pero veis eso, ¿no? Que la aplicación se bloquea cada paso que yo doy y me saca un spinner cada vez que yo hago algo. Vale, ¿eso por qué pasa? Eso pasa por esto, lo siguiente. En el cliente yo le doy submit a create, por ejemplo. Hagamos el caso del create. Ok, lo primero que hago es setear en el estado un spinner, en el estado de React. Si os dais cuenta, esto como es React, es azul. En el estado de React yo seteo que está loading y muestro un spinner. Ok, y ahora voy a trabajar. Llama a mi lógica de cliente, la lógica create. Esta lógica create llama a la API y llama a una lógica de servidor que se llama create. Esta lógica de servidor se comunica con un MongoDB que lo guarda y devuelve a la API, la API devuelve el 201, todo esto sigue esperando. Ok, pero es que no se queda aquí la cosa, porque en el siguiente paso nosotros ya lo hemos creado, pero necesitamos traernos los nuevos que hemos hecho, porque no estamos refrescando el estado de React, entonces no estamos mostrando los nuevos que hemos creado. Entonces, esto devuelve a la lógica de cliente y la lógica de cliente dispara una nueva lógica, el cliente dispara una nueva lógica que es la de retrieve. La de retrieve le pide a la API, la de la API le pide a la base de datos y en base a la base de datos ya devuelve a la API, que devuelve a la lógica y es aquí recién cuando yo cambio el estado y empiezo a mostrar cosas. Mientras todo esto ha pasado, que recordemos es asíncrono y que ocurre fuera del cliente y pasa por, digamos, dos llamadas por protocolo, una que va del cliente al servidor y otra que va del servidor a la base de datos, que en realidad son cuatro, porque aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Y luego la vuelta. Mientras tanto, esto ha estado parado, la ejecución ha estado parada y he estado viendo solamente un spinner de carga. Entonces este es el problema, que esto, cada vez que yo hago una acción, cada vez que yo edito, cada vez que yo creo, cada vez que yo borro, me saca un spinner de carga. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver el ejemplo con Instagram. Vale, vamos a ver lo que hace Instagram cuando yo le doy un like. Vamos a verlo, ¿eh? ¡Pum! Instantáneo.
le da like y le suma 1. Si yo le quito el like, ¡pum!, instantáneo. Le quita el like y le resta 1 al número de likes. Miradlo otra vez, ¿eh? Es instantáneo. Clic. Esto es, perdón interrumpa, esto es lo que sería un optimistic approach, digamos, una cosa así. No sé, si ese es el nombre, perfecto. Sí, Vale. por ahí van los tiros, sí, eso es. Vale, exacto, ese es el rollo. El tema es, ¿vosotros creéis que en este tiempo, ¡pum!, ha dado tiempo a que esto viaje al servidor, vuelva? No, no ha dado tiempo. La cosa es, ¿cómo hacen esto y por qué lo hacen? Hablemos de filósofos. En el siglo XVIII había dos filósofos importantes, había mogollón de filósofos en el siglo XVIII, ¿vale? Pero en Europa había dos que a mí me resultan útiles para explicar esto. Este dude, que era Immanuel Kant, y Maimén, Jeremy Bentham. Ok, cada uno de ellos representa un approach distinto de los que hemos visto. Immanuel Kant era el máximo exponente del idealismo alemán, ¿vale? Él pensaba que algo estaba bien o estaba mal de manera universal y absoluta. Es decir, que había solo una manera correcta de hacer las cosas y esa era aplicable para todo. Y por otro lado estaba Jeremy Bentham, que era el primer pensador o uno de los primeros pensadores utilitaristas. Él pensaba que algo estaba bien o mal dependiendo de si maximizaba la felicidad, la utilidad y el bienestar. Es decir, que uno se va a concentrar en que algo sea perfecto a nivel teórico y otro se va a concentrar en que algo sea útil, que resuelva un problema y que lo resuelva para el mayor número de casos posible. Si hay por aquí algún filósofo, estoy simplificando mucho y a lo mejor haciendo algún misconception, ¿vale? Simplemente es para hacer el point esto, ¿vale? Ok, entonces, esta cosa de aquí, a lo que voy es que sí, es correcta, es totalmente correcta, porque en todo momento al usuario le estamos dando el feedback exacto, preciso de lo que está pasando. Mientras yo no haya creado en base de datos la tarjeta que él ha querido crear, yo le voy a decir que eso está cargando. Y solo cuando lo haya creado y tenga la confirmación y me lo traiga de vuelta, entonces se la voy a mostrar. Estoy dándole una imagen, digamos, 1 a 1 de lo que pasa en base de datos. ¿Vale? Este es el approach de Immanuel Kant. ¿Vale? Esta solución es universal y sirve para todo y es correcta a nivel teórico. ¿Vale? Sin embargo, en Instagram cogieron y pusieron en el centro a Jeremy Bentham. Y entonces dijeron, vale, ¿qué podemos hacer cuando el cliente hace un like? Ok, pues lo primero que vamos a hacer es actualizar el estado y poner ese like en el estado. Y luego voy a hacer todo lo demás. ¿Vale? Pero lo primero que voy a hacer es darle feedback al usuario. Y esto es lo que le encanta a Jeremy Bentham. Porque es útil en la mayoría de los casos. ¿Y por qué es útil en la mayoría de los casos? Bueno, vamos a hablar luego de eso, pero básicamente la cosa está en que aquí, en este tipo de aplicaciones, en Instagram, en Twitter, en la que hemos visto en esta de aquí que hemos visto, la integridad de los datos, el que yo le esté mostrando al usuario los datos tal cual son en ese momento, no es crítica. La integridad de los datos no es crítica. ¿Qué es crítica en este tipo de aplicaciones? La experiencia de usuario. Que la experiencia de usuario sea fluida, que lo pueda utilizar con facilidad y que no se esté bloqueando la aplicación cada 2x3 mostrándome un spinner de carga. No me interesa. No quiero estar esperando 0,5 segundos cada vez que yo doy un like a Instagram para saber que el like se ha dado. Ok, yo le doy un like, dime que he dado like y luego haz tú por detrás todo lo que quieras. Por eso lo de instant feedback, por eso lo de backdoor fetching, ¿vale? Porque actualiza el estado y por la puerta de atrás, digamos, es cuando manda la solicitud y no espera el resultado. Simplemente ya está, lo hace y listo, todo va a funcionar. Ok, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver un ejemplo que, como siempre digo, puede ser mejor o peor, pero es una propuesta que yo traigo de cómo pasar de esto a una experiencia síncrona, ¿vale? No sé si se entiende lo que estoy contando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo creo que se entiende bien. Por mi parte lo entiendo bien. Vale, perfecto. Ok,
Aquí tenemos el código que maneja, este es un custom hook, ¿vale? Que maneja todo lo que se puede hacer con estas tarjetitas, ¿ok? Tenemos por aquí el método que carga las tarjetas, el método que guarda tarjetas, independientemente de si la está actualizando o está creando una nueva, simplemente guarda tarjetas, y este que borra tarjetas. Ok, en la implementación de esto, para que lo veáis, le pasamos a este hook, al crearlo, al instanciarlo, le pasamos una función onError, le pasamos una función onLoading y una función onLoaded, ¿vale? Para decirle qué hacer cuando hay un error, qué hacer cuando empieza a cargar algo y qué hacer cuando ha terminado de cargar. Y esta es la implementación, ¿vale? Aquí estamos en el home, es la única página que tiene toda la aplicación. Aquí instanciamos el stack, aquí estructuramos lo que nos devuelve. Y aquí le pasamos el onError. El onError lo que va a hacer es, aquí tenemos un estado de error y vamos a setear en ese estado el error que nos venga. Por aquí estamos creando bueno, estamos haciendo un condicional en React para que cuando haya un error, bueno, muestre una tarjeta de error. Luego veremos un ejemplo. Y por aquí tenemos un estado loading que cuando empiece a cargar lo seteará a true y cuando termine de cargar lo seteará a false. Y aquí tenemos otro condicional de si está loading, muestra el spinner, si no, muestra la aplicación. ¿Vale? Ok, por ahora lo que estamos haciendo es, por ejemplo, veamos el caso de crear una tarjeta, una tarea. Se viene por aquí y lo primero que hace es, si me pasa una función onLoading, o sea, ejecutar la función onLoading. Esto empieza a cargar. Ahora estoy cargando. Ok, luego hace un try, en el cual guarda la tarea. Cuando termina de guardar la tarea, carga todas las tareas de servidor, las trae, digamos, frescas. Y cuando ha terminado, hace un loader. ¿Vale? Si detecta un error, pues ejecutará la función onError y pondrá un loader, es decir, he terminado de cargar, he detectado un error. Y en la de delete task, exactamente lo mismo. Ok, ¿cómo podemos empezar a hacer esto un poco, que sea un poco más síncrono? Vale, la verdad es que es bastante sencillo. Empezamos por aquí, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar todo esto. Aquí no queremos seguir utilizando el onloaded, el loading, etc. ¿Vale? Simplemente no vamos a esperar a eso. Aquí sí que lo dejamos en load tasks, porque cuando los cargamos por primera vez queremos que nos salga ese spinner, cuando cargamos la app por primera vez. ¿Vale? Ok, ¿qué experiencia tenemos ahora? Ahora si yo creo una nueva, sigue cargando, sigue saliendo el spinner. ¿Por qué? Porque recordad que al final, bueno, esto de aquí, cuidado, aquí no lo he borrado. Vale, vamos a añadir una nueva. Se queda como la pantalla en blanco un momento, luego empieza a cargar y luego se muestra. ¿Por qué? Porque estamos... Ahí va. Porque sí que estamos seteando el loading cuando llamamos a load tasks, ¿vale? Y lo llamamos siempre después de haber guardado o borrado uno, ¿vale? Luego volvemos a llamar a load tasks. Vamos a mejorar eso. Yo el approach que se me ocurrió fue hacer esto, pasarle por aquí un parámetro que sea sync, por ejemplo, llamémoslo así, sync. Y si no se lo paso, ejecuto esto, ¿vale? Aquí cuando llamemos a cargar tareas de nuevo después de haber guardado, de haber
de haber borrado, le vamos a pasar que sync va a ser true, ¿vale? Que lo vamos a hacer de forma síncrona. Vale, vamos a crear ahora una, lo guardamos, sí, lo guardamos, ¿vale? Creamos, y ahí está, aparece, ya no nos sale el spinner de carga. Pero fijaros que tarda en actualizarse el estado. ¿Por qué tarda? Porque el estado no se actualiza hasta que el único lugar en el que se necesita el estado es aquí, cuando se cargan las tareas, cuando vienen de vuelta del servidor. Yo no quiero esperarme a que vengan de vuelta, porque a mí no me importa que esas tareas vengan del servidor, digamos, o sea, no me importa que las tareas estén en el servidor para poder mostrarlas. Yo sé que en el 99% de los casos, es decir, en la mayoría de los casos, eso va a funcionar. Por tanto, es útil que yo me anticipe a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Vamos a poner aquí, sencillo, ¿eh? Este caso es un poco particular. Voy a hacer el primer ejemplo con este para que lo veáis. Y luego hacemos el de arriba, ¿vale? Pero tiene una particularidad el de arriba. Vamos a hacer aquí simplemente que nada más empezar a ejecutar esta tarea, lo primero que voy a hacer es actualizar el estado. Y le doy al usuario una experiencia síncrona. Y luego ya yo por detrás hago todas mis llamadas, pero no preocupo al usuario con eso. Entonces le digo que set tasks, estado. Lo que voy a setar aquí es las tareas, el estado actual. Voy a filtrar. Entonces, de cada task, si el task.id es distinto del task ID que me mandan por aquí, ok, lo devuelvo. Si no, no. Uy, cuidado. ¿Se entiende, no? Lo que filtro son todas las que tienen un task ID distinto. Es decir, voy a setear un nuevo array de tareas que tiene todas menos la que yo quiero borrar. ¿Vale? Ok, entonces seteo el estado ahora y luego ya me olvido. ¿Vale? Así que vamos a borrar esta. Está guardada, sí. Vamos a borrarla. Ahí lo tengo. La experiencia es síncrona completamente. Vamos a hacerlo aquí. Aquí esto tiene una particularidad y es que como esto sirve tanto para crear una nueva como para hacer update a una que ya existe, es un poquito tricky, pero vamos, poquito, no mucho. Yo me vengo aquí y digo, sí, task.id existe, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a setear en tasks. Voy a coger la que ya existía, porque si me viene con una ID, perdón, no he explicado esto. Si me viene con una ID, significa que esta ha venido ya de base de datos, que la base de datos le ha puesto una ID. Entonces lo que estoy haciendo es hacerle update. Si no me viene con una ID, es que es una nueva. ¿Vale? Si me viene con una ID, le tengo que hacer update, entonces voy a hacerlo. Class.map, esto me va a devolver un array. Y aquí lo que voy a hacer es coger cada una de estas con las que estoy iterando, bueno, pues ya lo conocéis, y voy a decir, si... Espera, porque esto... Pues esta me va a hacer shadowing con esta de aquí, así que esta voy a poner una barra. Si el task.id es el mismo, o sea, por el que estoy iterando es el mismo que el que tengo que actualizar, entonces voy a retornar la que tengo que actualizar. Si no, retorno por la que estoy iterando. Es decir, que cuando llegue a una, en la cual, o sea, cuando llegue a la que tengo que actualizar, a la que coincide el ID, pues devolveré la nueva. ¿Vale? Sigo por ahí. Ok. ¿No lo tienes al revés ahí, Darío? No. Quiero decir, si el task coincide, ¿no tienes que volver la tarea nueva? La tarea nueva es esta. No, esa es la que... Hostia, sí, es verdad. Tienes razón. Tienes toda la razón, perdona. Ahí va.
Ahí está, ahora sí. Vale. Y si no, lo que voy a hacer es simplemente hago un spread y añado esta, la nueva, al final. ¿Vale? Damos pusheo, como entre comillas, como se pushea en un array, en un estado que es un array libre. Ok, y a partir de ahí sigo. Entonces, si yo ahora añado una nueva, si yo añado una nueva, ahí. Pero esto no ha tenido tiempo de ir y volver de base de datos 2 veces. O sea, al servidor, a base de datos, volver y volver 2 veces. No ha tenido tiempo, es completamente síncrono. Yo la edito. Un poquito de homenaje. Instantáneo. No está siendo instantáneo en el sentido de que está pasando, bueno, ya lo entendéis, sino que yo le estoy dando al usuario una experiencia completamente síncrona. Le estoy haciendo transparente que esto funciona con un servidor y que ese servidor tiene una latencia, porque esto en el mundo ideal funciona muy bien, porque en un mundo ideal un servidor no es más que otra pieza de software con la cual me comunico y es prácticamente instantáneo, pero en la vida real, en la cual tenemos que lidiar con cables submarinos que van hasta un internet exchange point y de ahí pues van al servidor y del servidor se tiene que procesar y de ahí al servidor que está en base de datos. Cuando estamos en el mundo real, todo esto pasa y hay una latencia. Y no tenemos por qué hacer al usuario consciente de esa latencia porque no lo necesita, porque la integridad de los datos no es crítica. Y al borrar, exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si sucede un error? Entre tanto, vamos a crear un error, digamos, artificialmente. Darío, lo de la latencia lo podemos ver si muestras el network. Sí, también es verdad. Tienes, Sí, tienes el server lo tienes en internet, ¿no? el server está en internet. Para que tenga latencia, ok, bien. El server está en internet. De acuerdo. Si yo, vamos a borrar totalmente, si yo añado una nueva, aquí ya ha terminado de cargar, pero yo he visto mi feedback mucho antes. Vale. ¿Lo veis, no? Sí. Yo corro ahora, pum, pum, aquí ha terminado de cargar. Ha terminado de cargar después. ¿Vale? Y esa es la idea, hacer todo eso transparente al usuario. Ahora, ¿qué pasa, como decía, si ocurre un error? Si ocurre un error, vamos a forzar un error aquí. ¿Vale? Vamos a intentar crear una hora, ahora va a dar un error. Vemos el mensaje del error, pero estamos viendo un estado que no es real, un estado que no existe. Si nosotros recargamos, ahora sí volvemos a ver el estado real, pero yo aquí puedo editar esto. Puedo editar esto. Me dice que hay un error, pero estoy viendo un estado que realmente no existe. Y esto también es un problema, pero también lo podemos manejar de una manera además bastante sencilla. Bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es aquí crearnos una copia del estado actual. Hagamos una copia del estado actual por fuera del try catch. Y en caso de que haya error, voy a mostrar el error y voy a setear el estado de nuevo a su estado anterior. Ya está. Entonces, si yo ahora cargo de nuevo y edito esto va a fallar, me va a salir ahí el error. Pero sigo teniendo el estado, por así decirlo, el estado que debe tener, el estado que no ha cambiado. ¿Vale? Esto intenta cambiar algo, pero si por el camino algo falla, porque es el peligro de esto, si yo
le doy al usuario un feedback y mando por detrás la petición, y esa petición falla, le estoy dando al usuario un feedback incorrecto, un feedback que está mal, erróneo. Así que lo que tengo que hacer es tener alguna manera de que si eso falla, yo me quedo escuchando. Yo dejo al usuario que haga por su cuenta, pero yo por detrás he mandado esto y me quedo escuchando a ver qué pasa. Y si hay algún problema, se lo digo al usuario. ¿Vale? Se lo digo al usuario y actualizo ese estado. Y esta sería la manera, es muy sencillo, seguro que es mejorable, seguro que tiene problemas. Voy a dejaros luego el repo en Discord, así que si queréis echarle un fork y si veis que podéis mejorar algo de aquí, pues perfecto. Y nada, ese era el ejemplo que os quería poner. Y así es como yo me imagino, no lo sé, pero me imagino que Instagram lo hace de una manera, si no así, parecida. Sí, ahí en el ejemplo que compartías, ¿Sí? si vuelves a la aplicación, lo que podrías plantearte para mejorar la experiencia del usuario es, por ejemplo, cuando creas una tarea, ¿no? O no sé en qué caso fallaba, cuando creabas tarea creo que era, ¿no? Sí, cuando creo tarea. Cuando creas tarea, introduces unos campos, ¿no? Introduces, no sé, unos valores que requieren un poco de trabajo del usuario, no sé. Hay un título, luego un estado, ¿no? O una prioridad. Entonces tú, al salvar, si falla, bueno, salva si falla, vale, puede ser que temporalmente el servidor esté en modo error. Quizás también aquí lo que se podría plantear para mejorar la experiencia es, en vez de apagar y, o sea, sí, apagar, ¿vale? Porque quieres que sea instantáneo, pero si se detecta un error, volver a abrir exacto, este panel de creación de tarea con los datos que el usuario había introducido para que no tenga que volver a introducirlos. En todo caso, darle un feedback también aquí, decirle, no sé, bueno, ha habido un error, lo que sea, puedes cancelar, que pueda volver a intentarlo sin tener que volver a escribir, ¿sabes? Pero vamos, es un tema de experiencia para... Esa es buena, esa es muy buena. La verdad no se me había ocurrido, pero tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Sí, diría que los grandes los hacen así. Instagram diría que cuando algo no... Bueno, no estoy seguro ahora, no tengo tan claro. Cuando creas un post o algo, no estoy tan puesto con eso, pero sí. Muy bien, bueno. Vale. Sí. Pues, ¿alguna pregunta, alguna duda, cosa que nos haya quedado clara de cómo funciona esto? No, claro. Bastante claro. Vale. Tampoco es complicado, no es algo difícil, simplemente dar el concepto. Y ahí viene el nombre Optimistic Approach, como que vas optimista de que va a funcionar. Exacto. Vale. No sabía que tenía un nombre, vale, pues le voy a cambiar el nombre a todo esto, entonces a toda la presentación. No, está muy bien, Darío. Es instant, ¿cómo es llamado? Instant feedback. Instant feedback. Combinamos ambos, instant feedback, optimistic approach. Optimistic approach. Perfecto. Muy bien. Vale. Yo tengo, hola a todos, tengo una duda que igual hasta me puedes ayudar para un proyecto en el que estoy. Es que, bueno, utilizamos un poco el Optimistic Approach pero tenemos como un formulario en el que un usuario puede subir un vídeo, digamos, y un vídeo de hasta 200 o 300 megas. Entonces, el subir este vídeo, dependiendo de tu conexión, puede llevarte más o menos segundos. Tenemos el problema de la eventual consistency, que es que, por un lado, igual al subir los datos, la base de datos de usuarios y la base de datos de donde tenemos los vídeos, bueno, no sé exactamente, pero más o menos, pueden tener inconsistencias, pero a la vez, si el usuario cierra su pestaña en el navegador, la conexión se muere. Entonces, no sé si se os ocurre alguna manera de mostrar algún tipo de feedback a mayores del de tu vídeo se está subiendo, ¿sabes? Ahí, claro, cuando se cierra la pestaña, Martín, el tema es... ¿Hay una forma de bloquear eso o dar en todo caso un aviso que hay un proceso? Esa es una opción. Y... Es el típico alert, ¿no? Que te dice, como te vayas de aquí, amigo. Exacto. El típico alert ese creo que se puede escuchar el evento de cierre de pestaña y entonces paralizarlo temporalmente. Sí. Y, bueno, entiendo que eso no es nada nuevo, que lo habéis planteado también, seguro. Sí, supongo que el problema que tenéis, Martín, es que ¿qué haces con un vídeo que está a medio subir
y que de repente eso te genera una inconsistencia en base de datos, ¿no? Yo creo Sí, que sí, el tema es que te- tenemos un formulario para subir el vídeo y cuando el usuario clica en Submit, pues no queremos dejar al usuario con el formulario 5 minutos si su conexión es mala. Queremos Claro. permitirle que siga navegando por nuestra aplicación. Claro, claro. Ahí, ¿has mirado cómo lo hace YouTube? Es excelente. O sea, tú vas subiendo un vídeo y puedes ir haciendo otras cosas y el vídeo se va subiendo en paralelo. Yo creo que a lo mejor trabajan con un web worker, ¿sabes? Con un proceso secundario que va manejando esa subida. Entonces, no te bloquea en ningún momento. No sé si es posible, ¿eh? Ahora igual te estoy hablando un poco en caliente, Sí, sí. pero... yo lo que Ujú. perdón, Sí. yo creo Al que final, por lo que vamos a optar nosotros es por crear un context y un componente que mientras la request no acaba, te pone que está en carga y se está subiendo. Ujú. eso, yo te iba a decir tipo un toast, por ejemplo, que te marca el progreso de la subida, que esté tipo, o sea, que esté por sobre todos los otros componentes, digamos, y vos puedas ir navegando y ese toast está por encima de todo constantemente hasta que termina. Y en el caso de que haya habido un error, le mostrás ahí en el toast ese mismo, uy, hubo un error en la subida del video, por ejemplo. Ujú. Sí, yo lo haría. Igualmente me parece que por ahí esto no lo dejas con un loading ahí trabado, pero este tipo de approach para los videos es un poquito, no sé si no lo haría como un instant feedback, lo haría como algo tipo, como decís vos, dejar al usuario seguir navegando, pero con algo que le muestre como el progreso. El progreso, exacto. Sí. Que quede, Eso es. mientras Algo haya, así estamos pensando. sí, mientras haya un upload, que se siga mostrando ¿no? En todo caso ese feedback, claro. Mm. Y Martín, ¿y cómo están manejando la subida esa? ¿Estás usando algún tipo de estrategia para que ante cualquier fallo, yo qué sé, cómo se está manejando la subida? Pues por ahora aún no controlamos estas cosas, porque esto es para un cliente que Ajá. es un MVP para que él lo pruebe, es una startup pequeñita, entonces por ahora hacemos una request y si falla, pues simplemente le mostramos un error de que esta campaña con su vídeo Ok, no se ha podido subir correctamente. Claro, No la contamos como uno de sus créditos Ujú. y le permitimos hacer otra. Claro, ahí yo lo que veo es un tema de streaming y un tema interesante, pero también complicado, complejo, de cómo hacer también el hecho de ir subiendo fragmentos, bueno, progresivamente el vídeo sin que dependas de un post gigante con toda la información. Bueno, al final es un streaming, estás enviando eso arriba. También te podrías plantear con WebSockets, no sé si eso lo ves, pero claro, estamos atrapando... No, por ahora no lo hemos chequeado Ujú. debido a el tamaño del proyecto, aún no es Ujú. un requerimiento, igual que tampoco hacemos encoding del vídeo ni nada de esto por ahora. Ujú. Quizá también sería una opción emular un P2P, por ejemplo. Es decir, cómo trabaja un torrent, ¿no? Que coge y te trocea, supongo que es lo que dice Manu, ¿no? Que te trocea el archivo y de alguna manera tú vas subiendo solo las piezas que te faltan, las que ya has subido ya no volverías a subirlas. No sé si... Pero claro, esto es lo que tú dices, que quizá esto ya es como un tercer o cuarto paso por delante. Se complica mucho. Vale. Sí, exacto. Pero oye, me guardo las ideas. Muchas gracias. Sí, si miras, en Martín, verás que hay lo que se llaman uploaders, bueno, hay librerías que trabajan para este tema, para subir ficheros grandes y manejarlo bien en memoria y todo, que creo que valdría la pena indagar un poco para hacerlo bien. Okay. El concepto de un file uploader o algo así, ¿sí? Para que, bueno, no deja de ser al final un formulario que envía un cuerpo, un body que es un churro de bytes, ¿no? Al final es eso, pero manejado de forma controlada. Ok. Me lo guardo. Gracias. Muy guay, Darío, por cierto. Vale. Bueno, termino con esto. Me falta una diapositiva o dos, creo. Vale. Cosillas que quería comentar como conclusiones, ¿no? Somos ingenieros de software y damos soluciones concretas a problemas concretos. Así que pensemos en qué es y qué no es crítico en nuestra app, ¿vale? A lo que voy es, no apliquemos
algo que hemos aprendido o algo que creemos que tiene que ser así porque es la manera correcta o porque sin pensar en qué es lo que está pasando en nuestra aplicación y qué es lo que nuestra aplicación necesita y cuáles son sus puntos, qué es lo que más se usa en nuestra aplicación y potenciar eso frente a qué es lo que no es tan importante en nuestra aplicación y si tenemos que sacrificar en algún punto en la experiencia de usuario, sacrifiquemos ahí, si es que es necesario. Y no, esto no vale tampoco para todo tipo de aplicaciones, este optimistic approach, que me alegra poder ponerle nombre. Porque imaginaros una aplicación de un banco. Imaginaros la aplicación de un banco en la cual la integridad de los datos sí es crítica. Porque si yo saco dinero de la cuenta, no puede haber un delay. Y si yo saco dinero y hay un error de por medio, pongamos, no puede haber un delay ahí en el que yo esté viendo que efectivamente he sacado dinero. O un delay en el que yo ingreso dinero, ese dinero por lo que sea falla al hacerse toda la parte de backend y yo estoy viendo que mi dinero se ha ingresado. Yo le estoy diciendo al usuario, sí, tu dinero se ha ingresado. Eso no puede pasar en el app de un banco. Pero es que el app de un banco probablemente no estaría utilizando, precisamente porque necesita esta consistencia, esta capa extra de seguridad, no estaría utilizando JavaScript, estaría utilizando otro lenguaje tipado, no estaría utilizando MongoDB, estaría utilizando otra cosa, algo SQL o algo así que sea mucho más consistente, porque ahí la integridad sí es crítica, pero muchas aplicaciones, la mayoría que se crean hoy en día, esa integridad no es tan crítica y no deberíamos ir con una idea preconcebida, ya sea esta o cualquier otra, digamos, con una visión de túnel y no entendiendo cuáles son las cosas críticas, las cosas importantes y qué es lo que más se usa y cuáles son las acciones que más se hacen en nuestra aplicación y cuáles son las que le tenemos que dar prioridad para que la experiencia de usuario sea la mejor posible en esas. Son las que más se hacen. Entonces, amad a Jeremy Bentham y pensad siempre en eso, en que tenemos que dar una solución concreta a un problema concreto e intentar maximizar la utilidad y la experiencia de usuario en el mayor número de casos posible. Y nada, gracias. Ya está. Era eso. Gracias a ti, Darío. Gracias. Darío. ¿Cuándo podemos hablar con este hombre que nos presentas aquí? ¿Alguna charla con él? Si trae una ouija, igual podemos. Unas berritas con él. Qué raro es así. Bien que te pasa. ¿Alguna pregunta, algo que aportar de alguien? Si alguien quiere aportar algo, sería fantástico. No, bueno, yo podría... Bueno, Sí, adelante. Adelante, Martín. O Víctor. Bueno, sí, es que, bueno, a ver, lo puedo buscar, pero hay una librería, así, una librería de utilidades, de hooks y demás, y una de ellas es una especie de backup del status, o sea, sin más, es un grabber del status de React con un backup. En plan, pues si quieres echar para atrás, en plan, a la hora de hacer el try catch, en vez de guardarte una copia del estado y demás, pues sin más, haces un rollback y se te pone el estado como en el otro. Ahora lo paso el link por aquí. Es una librería bastante interesante de utilidades, un montón de utilidades ya pasadas a hooks y testeadas y demás. Genial, suena interesante. De hecho, creo que con Redux se puede hacer algo parecido, ¿no? Algo como tirar un paso para atrás o cosas por el estilo. Si alguien sabe algo más de Redux, que me corrija. Otra cosa que creo que es interesante tener en cuenta es que igual el camino del cliente al servidor puede reducirse en menos llamadas, trabajando con cosas como GraphQL, donde puedes actualizar y devolver datos en un solo round trip sin tener que hacer 2 llamadas, por ejemplo, API, con lo cual, Sí. aún combinando el optimistic approach con una sola llamada en vez de 2, pues podría. Este ejemplo que has montado está muy bien porque es ilustrativo sobre algo que puede pasar en una aplicación igual no muy óptima. Sí, la idea con esto también era un poco exagerarlo. Sí, exagerarlo, te entiendo, sí. Sí, por supuesto. Pero sí, de GraphQL os animo a que lo aprendáis a todos. O sea, es
maldita maravilla. ¿Cuándo nos haces una charla de GraphQL, Darío? Yo no soy muy experto, o sea que tampoco. Bueno, hasta experto. Y para el tema de data loading, ¿te acuerdas que quedó pendiente? Data loading. Ay, sí, es verdad, el data loading. Ahora que vas a hacer un backend oficialmente pronto, ¿eh? Sí, data loading sí que es súper interesante, porque el GraphQL es súper chulo, pero tiene un problema bastante fastidiado que si no lo conoces, te lo acabas comiendo con patata. Ujú. Es el problema del N+1. Googleadlo, es graciosísimo. Como puede aumentar exponencialmente el tiempo de una llamada cuando introduces simplemente el doble de datos, por ejemplo, en base de datos. Pues mira, Divertido. estamos todos perdidos ahí, así que esperamos tu charla con eso. Vale, pues yo me comprometo a darla. Anímate, va. Ahora que ya estás en backend. Vale, muy bien, pues... Bueno, ¿Sobre filosofía lees mucho, Darío? no, Ajá. no. Pero estaba buscando un gancho para hacer esto un poco elegante. No, muy bien, lo has hecho genial, no, está genial. Y digo, ¿cómo meto un gancho aquí para que la gente pique y diga, pero ¿de qué narices va a hablar esto? Y nada, era una excusa simplemente para hacer un poco de coña y un poco de gancho. No, está excelente, muy bien. Bueno, te agradecemos el tiempo y las ganas de compartir. Y bueno, animamos a todos que quieran compartir algo interesante. Nada, una charlita así corta. Y bueno, aprendemos todos un poquito. Bueno, Muy bien. Chicos, pues gracias por asistir y por escucharme. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. gracias a ti, Darío. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, chicos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.